muchos padres les interesa, que es las conductas disruptivas. Específicamente voy a estar contándoles cuáles son esas causas más comunes de las conductas disruptivas y cuáles son algunas ideas de estrategias para prevenir o manejar esas conductas disruptivas que puedan estar sucediendo en el día a día. Le voy dando la bienvenida a todos los que se están conectando: Psicosenia, Paola, Airoso, Rafa, Karen, bienvenidas. Vamos a esperar algunos minuticos a que se vayan conectando otras personas. Si quieren me van contando desde dónde se conectan, que me encanta saber. También si son padres o profesionales, para saber a quién le voy a estar hablando el día de hoy. Pueden ir compartiendo eso conmigo. Mientras también les voy contando que hoy nuestro en vivo será un poco más corto. Queríamos hacer el anuncio oficial de la Asociación Colombiana del Análisis de la Conducta, y hoy precisamente voy a estar siendo anfitriona en una de las reuniones de la asociación. Entonces voy a tener que desconectar un poquito antes porque salgo corriendo de aquí a conectarme a la reunión de la asociación. Bueno, bienvenidos. Voy a esperar a que se conecten algunas personas más para empezar a hablar sobre el tema, pero quiero leerlos. Lilian, hola, ¿cómo estás? Siempre acompañándonos, muy bien. Qué bueno verte por aquí. Cuéntenme, padres, profesionales, ¿cuántos son padres, cuántos son profesionales? Lilian desde Honduras, mira, qué chévere, bienvenida Lilian. Desde Bogotá, la mamá de Luciana, Airoso, bienvenida Catalina. Bueno, entonces hoy vamos a estar hablando sobre las conductas disruptivas. ¿Qué es lo que puede estar causando? ¿Cuáles son esas causas más comunes que vemos en niños dentro del espectro para esas conductas disruptivas? Y les quiero dejar, hoy precisamente les voy a dar 7 ideas de estrategias que pueden utilizar para prevenir esas conductas. Entonces, vemos desde Venezuela, una mamá, Chile, Karen, no se me olvida, Uruguay, saludos, bueno, bienvenido. Entonces, antes de comenzar, quiero recordarles que toda la información que compartimos en la cuenta tiene como objetivo ser una guía general, que no estamos haciendo un diagnóstico ni intentando sustituir la cita con un especialista. Desde California, bienvenidas. Bueno, quiero compartirles una imagen que nosotros publicamos al comienzo cuando abrimos nuestra cuenta, y es esta de aquí. En esta imagen es como un resumen de cómo los analistas de la conducta entendemos el comportamiento y cuáles son esas posibles explicaciones que puede tener los comportamientos. Entonces, cuando hablamos de una conducta o de un comportamiento, tanto las conductas que queremos ver, las positivas, las adaptativas, como esas conductas o esos comportamientos que pueden estar preocupándonos, estas van a ser como las variables que están influyendo en ese comportamiento, de por qué está sucediendo ese comportamiento. Entonces, como ven, en el centro tenemos toda esta dotación genética y estas variables fisiológicas que pueden estar afectando la forma en que nos comportamos. Claramente, como analista de la conducta, yo no puedo interferir en la dotación genética ni en las variables fisiológicas. Por eso es que es tan importante cuando hablamos de intervenciones el trabajo multidisciplinar, porque lo primero que queremos hacer cuando estamos hablando de una conducta disruptiva o una conducta, sobre todo si son estas conductas severas, queremos asegurarnos de que no haya una causa fisiológica o biológica para esa conducta o para ese comportamiento. Cuando yo digo conducta o comportamiento, estoy diciendo exactamente lo mismo. Entonces es muy importante, antes de pensar en una intervención, tener una consulta con un médico para asegurarnos que no sea un dolor. Entonces más adelante vamos a hablar, por ejemplo, de las dificultades que tiene una persona dentro del espectro para comunicar, y entre esas está la comunicar que está sintiendo dolor. Entonces vemos que muchas conductas autolesivas pueden estar presentándose por dolor que están sintiendo, ¿no? Entonces queremos asegurarnos de que no hay un dolor, que no hay algún desorden hormonal, algo de la tiroides. Entonces siempre visitar a un médico para asegurarnos. Cuestiones visuales, asegurarnos que no haya ninguna dificultad visual, dificultades auditivas, todo eso queremos
descartarlo, ¿no? Antes de realizar una intervención. Entonces sabemos que toda la parte genética y toda nuestra fisiología influye en la forma en la que nos comportamos. Pero de nuevo, como analista de la conducta, esa no sería el área donde yo intervendría. Aquí viene la labor de un médico o de un fisiatra. Luego están todos los eventos del pasado, todas esas experiencias que hemos tenido desde que nacemos, también influyen en la forma en cómo nos comportamos hoy, ¿no? Si yo sonreí, tú me sonreíste de vuelta, probablemente yo hoy sea más probable de sonreírte. Si yo lloré en el supermercado y me dieron mi galleta después de haber llorado, probablemente hoy yo sea más probable de llorar porque sé que en el pasado eso me ha llevado a que me den mi galleta, ¿no? Entonces todas esas cosas que suceden en el pasado también están interfiriendo, o también tienen una influencia en cómo nos estamos comportando hoy, ¿ok? Otra cosa que es importante saber del pasado, sobre todo cuando estamos hablando, aquí viene el tema del trauma y de tener intervenciones que sean conscientes de esas experiencias del pasado y de los traumas que yo como persona pude haber tenido en el pasado, porque traumas en el pasado pueden estar haciendo que yo hoy me comporte de una manera y no de otra. Entonces, de nuevo, aquí como analista de la conducta, por ejemplo, yo no tengo la formación para hacer intervenciones para estrés postraumático o para trauma. Entonces, eso también está fuera de mi área de competencia, pero es muy importante que lo sepamos porque muchas veces estas conductas que vemos que no encontramos una razón, que no entendemos, que tal vez son más fuertes de lo que esperaríamos ante una situación, pueden estar indicándonos que hubo algún tipo de trauma y tenemos que tener una intervención que sea consciente de ese trauma también que hubo en el pasado. Como trauma puede ser abandono, pudo haber sido un abuso sexual, diferentes traumas que puede tener una persona. Entonces, eso también es muy importante que lo consideremos cuando estemos pensando en hacer intervenciones de conductas disruptivas. Y ahora sí llegamos a esta tercera parte, que son esos eventos ambientales actuales, que digamos que ahí es donde nosotros, los analistas de conducta, hacemos la mayoría de nuestro trabajo, que es analizar el qué está sucediendo en el aquí y en el ahora, ¿no? En este momento, que pueda estar causando o como prendiendo esos comportamientos disruptivos que están sucediendo. Entonces, ¿qué vemos? Muchos comportamientos disruptivos pueden ser causados por cosas que están sucediendo ahora. Y ahí es donde viene la importancia y por eso si han alguna vez hablado con un terapeuta ABA o con alguien que haga ABA, siempre hablamos de la recolección de datos y la recolección de información y poder tener datos objetivos sobre qué es lo que está sucediendo. Y si ya tuviste intervención ABA, probablemente tu terapeuta ya te pidió que hicieras una recolección que nosotros llamamos ABC, que es empezar a escribir todas esas cosas que suceden antes y todas esas cosas que suceden después para tratar de entender qué es lo que está causando ese comportamiento. Fue porque le di una demanda, fue porque llegó a un lugar donde había muchos sonidos o muchas luces, era porque tenía hambre, porque tenía sueño, porque llegó una persona que no le gusta y estaba tratando de escaparse de esa persona, o porque el hermanito le quitó el juguete y entonces ahí después agredió, mordió o hizo la pataleta o se tiró al piso y se empezó a golpear. Entonces queremos empezar a ver cuáles son esas cosas que hoy en día están prendiendo estas conductas que sean disruptivas, ¿okay? Y para eso, entonces, ahora lo que quiero mostrarles es otro dibujito, porque yo soy muy visual, entonces me gusta mostrar mis dibujitos y mis gráficas para que sean más claro lo que estoy tratando de compartir. Aquí en les estoy mostrando las dos características principales o las dos áreas principales afectadas dentro de personas que están o en personas que están dentro del trastorno del espectro autista. Entonces, para obtener un diagnóstico de autismo,
pues tengo que tener un déficit en estas dos áreas, que es la comunicación social, y ahí está todo el tema de dificultad en poder comunicar mis necesidades, del procesamiento de la información verbal, de la dificultad para seguir instrucciones, para entender el sarcasmo, todo el déficit en las habilidades sociales, dificultad para mantener una conversación, dificultad para compartir mis intereses con otros, para poder entablar estas relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, todo eso está dentro del área de la comunicación social. Y por el otro lado tenemos esto que siempre digo que es un trabalenguas, patrones del comportamiento, intereses, actividades restrictas y repetitivas. Eso suena muy complicado, pero aquí en esta parte, como estamos viendo, son comportamientos, intereses y actividades que son restrictas, es decir, hay poco repertorio. Entonces, poco repertorio de comportamientos, poco repertorio de intereses y poco repertorio de actividades, probablemente actividades de ocio, ¿no? Y vemos que está el tema de la repetición, de querer entonces siempre que permanezca igual, ¿no? De hacer siempre lo mismo. Y aquí vemos, aquí entraría el tema de la inflexibilidad, de querer que las cosas permanezcan siempre igual, de tener estas alteraciones en mi conducta o en mi comportamiento cuando alguien cambia algo. Entonces vemos niños que les gusta organizar los juguetes de cierta manera y si le cambias el juguete de su lugar, entra en una conducta disruptiva. O estamos comprando un regalo y yo siempre quiero comprar lo mismo, entonces si me intentan cambiar, probablemente tenga una conducta disruptiva por esa inflexibilidad en mi conducta, ¿no? Y el tema de la repetición, de querer siempre hacer lo mismo. Entonces siempre quiero jugar con los mismos juguetes o siempre quiero estar haciendo de pronto un movimiento sensorial. Entonces me gustan los cordones y puedo pasar todo el día jugando con los cordones o con las cuerditas, o puedo pasar todo el día con mis dinosaurios o con un muñeco específico y no tener un repertorio de otras habilidades o de otras actividades en mi tiempo de ocio, ¿okay? Entonces esas son las dos principales áreas afectadas y vemos cómo los problemas de conducta surgen de estas dos principales áreas afectadas. Entonces, los problemas de conducta no son una característica de personas dentro del trastorno del espectro autista, son una consecuencia de estos déficits que puede tener una persona dentro del espectro. Entonces, si yo tengo dificultad para comunicarme, yo no puedo decir lo que yo quiero, lo que no quiero, lo que me gusta, lo que no me gusta, no sé cómo iniciar una interacción, no sé cómo mantener un juego con un amigo, no sé cómo decirte déjame solo y no quiero hacer esa tarea, probablemente voy a tener que usar una conducta o un comportamiento para poder expresar eso. Entonces la conducta empieza a ser como un resultado de esa dificultad en yo poder expresar o comunicar algo que quiero comunicar, ¿no? Comunicar una necesidad. Y por el otro lado, entonces también vemos que esta inflexibilidad, esta necesidad de que todo permanezca igual, este repertorio limitado en mi juego, también puede ser la causa de esos comportamientos disruptivos. Entonces, si las cosas salen exactamente a actividad en casa, ese es un gran mito, no es parte del diagnóstico, ¿no? Entonces, esos patrones, esa inflexibilidad, el yo no poder ser flexible, de nuevo, me cambian las cosas de lugar, me cambian la actividad, algo salió diferente a lo que yo estaba esperando, entonces tengo una conducta disruptiva porque no sé cómo manejar ese cambio, porque no sé cómo ser flexible, no sé qué hacer ante esa situación. Y si pensamos también en el juego, muchos padres dicen, no, es que pasa todo el día haciendo este movimiento o pasa todo el día jugando con las cuerditas y no hace más nada. De nuevo, por ese repertorio limitado, ¿no? Entonces, si yo no tengo cómo más usar mi tiempo porque no sé jugar de otras cosas, no sé cómo más divertirme o sentir placer o hacer cosas que sean de mi agrado, pues probablemente voy a estar haciendo esa conducta que puede ser problemática o interfiriendo en el desarrollo de alguna habilidad. Bueno, entonces vemos de nuevo cómo las conductas son un resultado de estos déficits.
¿cierto? Y la última es la parte del trastorno del procesamiento sensorial. No es parte del diagnóstico de autismo, pero vemos en la práctica que muchas personas dentro del diagnóstico tienen este trastorno del procesamiento sensorial. Y al tener ese trastorno del procesamiento sensorial, es decir, al sentir y percibir el mundo de una manera diferente a como nosotros lo percibimos, eso también puede estar generando dificultades o causando estos comportamientos disruptivos. Entonces, si yo entro a un centro comercial y yo no puedo filtrar la información, yo estoy escuchando a la gente caminar, a la mamá dándome una instrucción, el olor de la comida que están cocinando que no me gusta, y ahí, ¡pum!, de pronto entro en una crisis, entro en un comportamiento porque no puedo regular toda esa información que está entrando y además no puedo comunicar que estoy sintiendo eso, y entonces vemos conductas disruptivas, ¿cierto? Entonces, es muy importante entender esto porque de aquí tienen que surgir las estrategias y por eso siempre los analistas de conducta pedimos esta recolección de información para poder entender por qué. ¿Por qué está haciendo ese comportamiento? ¿Lo está haciendo porque quiere comunicar algo que no sabe comunicar? ¿Lo está haciendo porque es demasiada información sensorial y no sabe cómo procesarla y regularla? ¿Lo está haciendo porque no sabe cómo lidiar con los cambios o qué hacer ante una situación social? Entonces me acuerdo un ejemplo, fui a hacer una observación un día en un colegio y estaba el niño que yo estaba observando enfrente de otro niño y estaban haciendo una actividad de arte. Y terminaron y el niño que yo estaba observando levantó la actividad y yo lo vi como que miraba al niño de enfrente con la intención de querer mostrar y decir, oye, mira cómo me quedó, pero él no tenía el lenguaje para poder decir eso. Entonces lo vi que se quedó mirando, como que miraba y le tiró la actividad en la cabeza al niño. Alguien podría decir, no, está siendo agresivo, ¿no? Quería hacerle daño al otro, le dio rabia, no sabe regular sus emociones, pero lo que él estaba tratando era de llamar la atención del otro para compartir lo que él había creado y compartir esa actividad, esa experiencia con el niño que tenía enfrente. Pero al no tener esta habilidad social de poder iniciar una conversación o de poder decir, oye, mira lo que yo hice, recurro a algo comportamental, ¿no? A tirarte el coso encima para que me mires y me prestes atención. Entonces ahí la estrategia, claramente, ¿qué es lo que queremos enseñarle a este niño? Entonces les dejo que ustedes respondan porque creo que aquí es claro que cuando prestamos atención podemos ver qué es lo que necesita ese niño aprender para no ser agresivo o no hacer estos comportamientos agresivos de golpear a otro. Entonces, ¿qué creen que le podemos enseñar a este niño en particular? A ver, ¿quién se anima a responder? ¿Nadie se anima? Pues bueno, lo que empezamos a hacer con este niño es poderle enseñar a iniciar las interacciones con otros niños, ¿no? Entonces, hacer un trabajo de habilidades sociales, cómo llamar la atención de alguien, decirle, oye, mírame, poder acercarse, tocarlo, decir algo exactamente. Entonces, enseñar a pedir la atención de forma adecuada para ya no tener que hacer ese comportamiento. Y a eso es lo que los analistas de conducta llamamos como el soporte positivo de la conducta. Es identificar de pronto cuál es ese déficit, cuál es esa dificultad que está teniendo y enfocarnos en enseñarle eso que necesita hacer para no recurrir más a ese comportamiento. Exactamente, enseñarle, mostrar su dibujo, enseñarle a otro a decir mírame, una forma en la que pueda llamar a otros. Perfecto, muy bien, haciendo un gesto, exactamente. Entonces es eso, identificar qué es lo que tengo que enseñarle para que eso, o sea, enfocarnos en esa conducta que tengo que enseñar, en esos comportamientos que quiero que aumenten, y por eso se llama positivo, porque queremos aumentar estas conductas que son positivas y adaptativas para yo no necesitar. Entonces, si el niño lo está haciendo porque es inflexible, tengo que enseñarle a ser flexible, tengo que enseñarle a manejar esos cambios en mi rutina, cambios en las actividades que estoy haciendo. Si el niño lo hace porque no tiene otro repertorio de juego,
pasa todo el día buscando algún tipo de estimulación porque no sabe cómo más entretenerse. Entonces queremos enseñarle habilidades de juego adecuadas para sus habilidades actuales. Entonces un niño probablemente que no tenga habilidades de juego, queremos enfocarnos en estas habilidades básicas de poder manipular objetos de acción y reacción, de que yo apriete algo y suena algo, que yo hundo un botón y sale una música, etc. Entonces, Dayana pregunta, ¿cómo enseñar en plena crisis? En este momento, la enseñanza no sucede en la crisis, la enseñanza sucede en otro momento. ¿Okay? Cuando hablamos de esto es cómo prevenimos estas conductas en el futuro. ¿Listo? Y para eso, entonces, además de enseñar estas conductas positivas que queremos ver, quería compartir con ustedes estas 7 consideraciones que nosotros le llamamos estrategias basadas en antecedentes de cosas que podemos hacer en el día a día para prevenir estas conductas disruptivas o estas conductas problemáticas. Bueno, entonces lo primero que lo dije ya es abordar estas necesidades fisiológicas. Entonces, si hay una causa biológica o fisiológica, queremos abordar eso primero. Y en esto entra también el tema de el hambre, el sueño, el estar enfermo. O sea, cuando yo tengo hambre, cuando tengo sueño, cuando estoy enfermo, soy mucho más probable de estar irritable, de estar frustrado, de tener una conducta disruptiva o un comportamiento problemático. Entonces, para prevenir esos comportamientos, quiero asegurarme de que haya comido, que pueda descansar. Vemos que niños que no duermen bien pasan durante todo el día muy irritables, entonces asegurarnos de crear un programa para mejorar esa calidad del sueño. Lo segundo es enfocarnos mucho en esa comunicación. Vemos que la mayoría de los problemas de conducta de niños con autismo, porque no todos, por eso me gusta decir la mayoría, no son todos, son comportamientos que están tratando de comunicar algo, tratando de comunicar que eso está muy difícil, que yo no quiero hacer eso, o tratando de comunicar, oye, mira lo que estoy haciendo, o tratando de comunicar, mamá, préstame atención, o tratando de comunicar, salte y déjame solo. Entonces queremos enseñar esas habilidades de comunicación para que no necesiten usar esas conductas disruptivas o inadecuadas. ¿Listo? Entonces, en un plan de intervención de un niño dentro del espectro, la comunicación siempre tiene que ser un objetivo principal y prioritario, por lo que les dije anteriormente, es una de las principales áreas afectadas. Entonces, siempre tengo que estar enseñando a comunicar, y desde comunicar cuando pequeño sí, no, hasta poder comunicar y compartir mis intereses con otra persona, mantener una conversación, etc. ¿Cómo se enseñan? Hemos publicado otros en vivos donde hablamos cómo desarrollar habilidades de comunicación y de lenguaje. Entonces, Liyani22, te invito a que veas nuestros otros IGTV, donde hay unos específicos que hablamos de comunicación y lenguaje, y ahí puedes ver más información sobre cómo enseñarlo. ¿Listo? Lo tercero es que vemos que muchas conductas disruptivas también son causadas por lo que les decía ahorita, no querer hacer algo. Entonces lo hago para evitar algo que no me gusta. Y aquí algo que podemos hacer para prevenirlas es en estas actividades que de pronto ellos están queriendo evitar o escapar, incluir los intereses del niño o de la niña dentro de esas actividades para que pueda estar más motivado y para que quiera participar de esa actividad. Entonces, si le gustan los leones, le gustan los dinosaurios, le gustan los animales. Otro día estoy viendo una mamá que publica sobre sus hijos y veo que les encanta el planeta solar, el sistema solar. Entonces veo que le trabajan lectura, números, matemáticas, todo con los planetas. Maravilloso, incluir los intereses para poder enseñar y así evitar que hayan conductas disruptivas porque estoy tratando de escapar una actividad que no me gusta. ¿Okay? La cuarta es presentar esas expectativas, y aquí estamos ayudando en estos dos déficits, ¿no? En que así como ellos tienen dificultad en comunicar lo que ellos están tratando de decir, pueden tener dificultad en comprender lo que las personas están tratando de decir. Entonces, realmente presentar esas expectativas de una forma clara desde antes, en un lenguaje que ellos puedan entender.
y por eso a nosotros nos encanta usar los soportes visuales y vemos que los soportes visuales, bueno, son una evidencia basada, una estrategia basada en evidencia para poder presentar las expectativas de una forma más clara. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a sentar en hacer una actividad, en una terapia, que ya yo te muestre de antemano cuántas cosas vamos a hacer para que ya tú sepas, bueno, vamos a hacer 3 actividades y yo sé que se acaba. Versus yo tener que estar adivinando hasta cuánto tiempo voy a tener que estar sentado aquí. Aquí en esta cuarta también entra el tema de las narrativas sociales. Si vamos a ir a un lugar donde ya yo sé que se pueden presentar problemas de conducta, ¿cómo lo preparo y le presento las expectativas? Vamos a ir al médico, utilizar las narrativas sociales, que en la página de ABA Sin Fronteras hemos subido varias narrativas sociales que pueden descargar de forma gratuita. Entonces pueden ir allá y descargar algunas ideas y adaptarlas de nuevo a las necesidades de sus hijos. Pero si voy a ir al médico, vamos a ir a un restaurante, vamos a ir a algo, presentarle desde antes qué es lo que vamos a hacer, qué esperamos que él tiene que hacer y enfocarnos de nuevo en estas cosas que queremos que ellos hagan en esos lugares y dejar de enfocarnos tanto en lo que no deberían hacer. ¿Listo? Otra estrategia también muy simple que pueden ustedes empezar a usar dentro del día a día es dar opciones. Entonces vemos muchas veces que, de nuevo, comportamientos disruptivos porque te dije, no sé, vamos a hacer esta actividad, ¿ok? Y el niño, no quiero, no, se tira al piso, llora, grita, tal. Entonces, en vez de decir, vamos a hacer esta actividad, yo puedo dar opciones. Mira, tenemos esto, esto y esto. ¿Cuál quieres hacer primero? ¿Cuál te gustaría hacer? Si no tiene lenguaje, las pongo sobre la mesa y dejo que ella o él escojan la actividad que quieren hacer primero. O a la hora de comer, si hay comportamientos disruptivos a la hora de comer, en vez de decir, mira, esto es lo que hay, puedo poner las diferentes opciones que hay en la mesa y que ella o él escojan lo que quieren comer. O preguntarles desde antes, si tienen lenguaje, cuáles son las opciones de alimentos que hay y que ellos también puedan escoger. Entonces, es muy importante que vean en cuáles son esos momentos que se presentan esas conductas disruptivas y cuáles de estas estrategias puede utilizar para tratar de prevenir que en esos momentos se presenten estas conductas. Y dar opciones es una estrategia maravillosa. La sexta también es muy relacionada a usar los intereses, modificar las actividades. A veces tenemos un objetivo en la cabeza y queremos hacerlo de X forma. Entonces, no sé, queremos que el niño aprenda a sumar o queremos que el niño aprenda a nombrar algunos objetos. Y lo estamos haciendo en una actividad que está presentando problemas de conducta cada vez que presentamos esa actividad. Entonces, si vemos que esa actividad es la que está presentando, ante esa actividad se presentan conductas disruptivas, ¿cómo puedo modificar la actividad que cumpla el mismo objetivo? Que igual estemos enseñándola a nombrar. Bueno, mira, vamos a hacerla en el piso, vamos a sentarnos afuera en el trampolín saltando y nombramos las cosas que vemos. O salimos a dar una vuelta en el carro y nombramos las cosas que vemos. Entonces, tener claro como qué es lo que yo realmente le estoy tratando de enseñar y no quedarme como preso ante una forma específica de hacerlo, sino que hacerlo de diferentes formas y modificarlo para que de nuevo haya más interés, más motivación. Cuando un niño está motivado en participar y en aprender, las conductas disruptivas van a disminuir porque yo quiero estar aquí, yo quiero participar y no estoy haciendo cosas para tratar de huir de esta actividad. Y la última es enriquecer el ambiente, ¿no? Y aquí entra mucho el tema de un niño que está aburrido, que no tiene nada que hacer, va a empezar a hacer conductas disruptivas para buscar su atención o va a empezar a hacer conductas disruptivas para poder entretenerse porque está aburrido y no tiene nada que hacer, o va a empezar a buscar algún tipo de estimulación porque no sabe qué más hacer con su tiempo o cómo más sentir placer o en qué usar su tiempo de ocio. Entonces, enriquecer el ambiente significa tener actividades o cosas disponibles que ellos puedan utilizar en su tiempo libre. Entonces, en otros en vivos hablamos mucho de, ahorita en la cuarentena, poder organizar los juguetes, tener diferentes cajas de juguetes, rotar los juguetes para que cada vez sean novedosos y no estén siempre en contacto de pronto con los mismos juguetes y se aburran. El tener un espacio donde ellos puedan tener
Y aquí las integradoras sensoriales y las terapeutas ocupacionales tienen ideas maravillosas de cómo crear espacios que les den esta estimulación sensorial que de pronto algunos niños necesitan, de movimiento, de texturas auditivas, visuales, y que haya un espacio donde ellos puedan recibir esa estimulación sensorial que puedan estar buscando. Y si el ambiente está enriquecido, yo tengo cosas que hacer, yo tengo cómo entretenerme, yo tengo cómo utilizar mi tiempo, la probabilidad de que sucedan conductas disruptivas es muchísimo menor. ¿Ok? Bueno, los invito realmente a que vayan y miren los otros IGTVs sobre comunicación. Miren también el de la cuarentena, de cómo poder manejar en estos tiempos de que estamos encerrados en la cuarentena, de cómo estructurar mejor el tiempo, y ahí van a tener ideas también sobre cómo enriquecer el espacio. Lo que quería compartirles el día de hoy es que el autismo no es sinónimo de conductas disruptivas, y creo que alguien preguntaba que si las conductas disruptivas es solo para autistas. No, conductas disruptivas es una conducta que está interfiriendo en algo, pero puede ser hecha por alguien autista o sin autismo. O sea, no necesariamente es asociada al autismo. Y de nuevo les muestro esto. Mira, estas son las características de una persona dentro del espectro, y las conductas disruptivas no son una característica, ¿no? Son este efecto secundario de yo no poder comunicarme, de yo tener un trastorno probablemente de procesamiento sensorial, y yo tener estos patrones repetitivos en la conducta, hacen que yo tenga conductas disruptivas. Y en esto es lo que nos queremos enfocar. Las intervenciones para personas dentro del espectro tienen que estar enfocadas en estas áreas. ¿Cómo les enseño comunicación social? ¿Cómo les enseño actividades de ocio, comportamientos, repertorios de juego que sean más amplios, más flexibles, aumentar esos intereses y esas cosas que pueden hacer para divertirse, y ayudarles en ese procesamiento sensorial y en esa autorregulación, tanto sensorial como emocional? ¿Listo?